En este video vamos a ver hechos importantes relacionados con el tema de las familias judías en tiempos de nuestro Señor Jesucristo con fundamento bíblico. Desde la época de los patriarcas, el hombre era dueño absoluto, sacerdote y maestro en el hogar. Toda instrucción en el campo de la fe del pueblo de Israel corría a cargo del padre de familia. La palabra padre viene del griego pater, que significa nutridor, protector o sustentador. También está relacionado con el término bíblico oikodespotes, que denota como el señor de la casa o el jefe de familia. Por su parte, la mujer hebrea o judía siempre era considerada como menor de edad. Si era joven, estaba sujeta a la autoridad del padre, y si era casada, al esposo, quien tenía que llamar como señor en señal de respeto e importancia. Del mismo modo, si era viuda, le pertenecía a su primer hijo, ya que la progenitura, del griego prototokai, involucraba preeminencia y autoridad en la familia. El hijo mayor tenía que ser el soporte moral y económico de la casa cuando faltara el progenitor. Solo eran respetadas si tenían hijos, preferiblemente varones. De lo contrario, eran menospreciadas. El Talmud, libro religioso e histórico del judaísmo, decía: dichoso del que tiene hijos varones y desdichado del que tiene mujeres. Una hija era una pesada carga económica para algunos padres, porque tenían que encontrarle cónyuge y no podían contar con que los cuidara en la vejez. Por eso eran consideradas como bienes que se venden a los pretendientes que las compran, lo mismo que un esclavo. Las obligaciones familiares de una madre, del griego meter, consistían en el cuidado de los hijos menores, la educación de las hijas para su futura misión como esposas y madres, la administración de la casa y la fiel observancia de las prescripciones rituales. La mayoría de las mujeres israelitas de la época daba mucho valor a tener un hijo que se convirtiera en alguien importante, sobre todo si fuera un profeta. Este segmento lo vamos a hacer con la Biblia de nuestro pueblo. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, que cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido bajo mujer, nacido bajo la ley. Veamos a ver los preceptos del judaísmo que se cumplieron en el nacimiento, la infancia y la adolescencia de Jesucristo, como aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso del 21 al 47. Circuncisión y presentación de Jesús. Al octavo día, al tiempo de la circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. La circuncisión, del griego peritome, era un rito que se había sido ordenado por Yahvé el Shaddai a Abraham y a sus descendientes varones como señal del pacto con él. De ahí que los israelitas eran vistos como los circuncisos, mientras que los gentiles o paganos como los incircuncisos, haciendo la diferencia entre los unos y los otros, aunque no necesariamente en forma de desprecio. El niño hebreo tenía que ser circuncidado a los 8 días de nacido, en el momento en el cual se le imponía el nombre. Esto se hacía en el seno del hogar, pasando por el ancestral rito del Brit Milá, o circuncisión del padre de familia. Mediante la circuncisión, el varón israelita quedaba incorporado al pueblo de Dios. Se trata de un sello o una marca en la carne. Para las niñas había que esperar 15 días para que se les impusiera el nombre. Más adelante dice el mismo Evangelio de Lucas: y cuando llegó el día de la purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Como manda la ley del Señor, todo primogénito, varón, será consagrado al Señor, y para hacer la ofrenda que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Otros 2 ritos diferentes vemos que se cumplen aquí en la ciudad de Dios, en el santuario sagrado. Las mujeres judías, después de la menstruación o de un parto, debían purificarse, del griego catarismo, porque la pérdida de sangre las hacía impura. Por eso tenían que esperar 33 días si es un niño y 66 días si es una niña.
La purificación establecida en el libro Levítico apuntaba directamente a la pureza ritual y cultural, pero no estaba relacionada con el aspecto moral. Además, tenían que ofrecer un sacrificio consistente en un cordero o un cabrito de un año. Si una familia israelita era muy pobre, se aceptaban 2 tórtolas o 2 pichones, pero si todavía aún eran más pobres, se les permitía presentar un poco de flor de harina, que era la más selecta de las que se servían a los invitados de honor. El otro ceremonial era la consagración a Yahvé del hijo primogénito, que tiene su raíz del griego prototokos, de protos primero y ticto engendrar. Otra traducción más apegada al griego koiné sería: todo varón que abre la matriz será llamado santo. Hay que tener en cuenta también que en el judaísmo, todo primer fruto, tanto de humanos como de animales y vegetales, pertenecía al Señor. Sigue diciendo el texto, de vuelta a Nazaret, en los versículos 39 y 40. Cumplido todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Sobre la infancia de los niños judíos, era la costumbre que asistieran desde los 6 años a la sinagoga para el aprendizaje de la Torá, que se traduce lo que se enseña, que equivale también al libro del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que la tradición judía se le acredita a Moisés. A los 10 años venía el estudio de la Mishnah, que son los comentarios de los textos veterotestamentarios hechas por los rabinos o maestros de las Santas Escrituras. A los 13 eran considerados como mayores de edad y por lo tanto responsables del cumplimiento de los 613 preceptos de la religión judía. Según el Talmud, los votos de un varón de 13 años son legales, lo cual es el resultado de ser un hombre como se lo requiere en el libro de los Números en el capítulo 6, verso 2. Por otro lado, la ceremonia llamada el Bar Mizvah, hijo de los mandamientos, que realiza todo joven judío a la edad de 13 años más un día, viene de un término que denota que se alcanza la madurez religiosa y jurídica. Además, apto para leer los rollos sagrados en hebreo. A partir de este momento, los jóvenes pasan a ser considerados, según la halajá o la ley judía, responsables de sus actos. Celebrar el Bar Mizvah en una sinagoga testimonia que el adolescente tiene alguna instrucción religiosa básica. Hay que aclarar que este rito no existía en los tiempos bíblicos. Solo desde el siglo XV llegó a ser una costumbre en el judaísmo. El niño Jesús en el templo. Por la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Observamos cómo la Sagrada Familia cumplía a cabalidad todos los preceptos de la ley mosaica. Los israelitas se presentaban al templo de Jerusalén para dar gracias a Yahvé por los beneficios recibidos en las 3 festividades principales del año: la Pascua, el Pentecostés y la de los tabernáculos. Los que vivían lejos de la llamada ciudad de Dios podían ir una sola vez al año o incluso una cada varios años. Las familias pobres harían este viaje a pie y los hijos acompañarían a sus padres. A los 12 años, el adolescente empieza a estar sometido a los mandatos religiosos, entre otros, a la peregrinación obligatoria a la Ciudad Santa en estas festividades. Al terminar estas, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Las familias hebreas viajaban en grupos acompañados de sus parientes y amigos, pero la costumbre imponía que las mujeres vayan separadas de los hombres. Los niños iban en el medio o bien en cualquiera de ambos grupos. De hecho, la distancia entre Jerusalén a Nazaret es de 140 kilómetros y los peregrinos solían recorrer unos 30 kilómetros por día, es decir,
5 días de camino, deteniéndose a mitad de la jornada, unas 2 horas para comer todos juntos. Es aquí donde se dan cuenta José y María que no aparece su joven hijo. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. Los jóvenes judíos a la edad de Jesús eran admitidos a estas reuniones y podían tomar parte de la discusión. En el templo de Jerusalén habían 3 grandes salas abiertas al pueblo durante las fiestas. En estas se juntaban los doctores de la ley para dar al pueblo enseñanzas de carácter religioso. El maestro procedía por preguntas, ponía una cuestión o proponía una dificultad. Los más instruidos daban las respuestas que el doctor discutía, aprobaba o corregía. A propósito de esto, el Talmud ha conservado el recuerdo de 2 jóvenes judíos, uno de 16 años y otro de 14, cuyas respuestas fueron tan acertadas que fueron invitados por los doctores a dejar los bancos de los discípulos y a tomar asiento entre ellos, como fue el caso del mismo Jesús. Vamos a leer este pasaje del Evangelio de Lucas que algunos biblistas han querido también llamar como la parábola del Padre Misericordioso, haciendo una exégesis bíblica para hacer una aproximación de la forma como un judío de la época del Señor lo entendería. Lo haremos con la Sagrada Biblia de la Misión Continental de la editorial San Pablo, como aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, verso del 11 al 32. El hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. La ley de los hebreos preveía que los hijos primogénitos heredaran el 50% de los bienes del padre. La otra mitad era repartida en partes iguales entre los otros hermanos. En este caso, el hijo mayor le correspondería 2/3 partes de la herencia paterna. Aunque la división de la fortuna se podía hacer en vida, los hijos no accedían a ella hasta después de la muerte del padre. En este caso hubo una excepción. A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Salir a un país extranjero, politeísta y pagano, era dejar a la nación santa Israel y a su verdadera religión, en este caso con un agravante que, como dice la Biblia, era para llevar una vida de pecado. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Este personaje de la parábola no pudo haber caído más bajo, ya que se ve obligado a trabajar cuidando una pira de cerdos. Hay que tener en cuenta que los porcinos son los animales más impuros para la cultura judía. Con el apelativo de cerdo, los paganos se dirigían a ellos en una forma despectiva. Seguidamente, en los versos del 17 al 19, hay las 3 condiciones para que se cumpla una verdadera confesión de pecados de acuerdo a la doctrina moral de la Iglesia Católica. En primer lugar, este joven hace un examen de conciencia sobre la vida que está llevando por el mal uso de su libertad, que está en el versículo 17. Entonces, reflexionando, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre? En segundo lugar, hace una confesión personal de pecados con un corazón contrito, es decir, dolor de haber ofendido a un padre tan bueno, que está en el versículo 18. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en tercer lugar, él mismo se pone la penitencia antes de regresar a la casa paterna. Versículo 19. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Aquí el hijo menor estaba tomando un riesgo muy grande, ya que la ley de Moisés
Contemplaba que todo hijo que llevara una vida de rebeldía, libertinaje o borrachera podía ser denunciado por sus padres para morir apedreado por los hombres de la comunidad en la plaza pública. La severidad del castigo hacía evidente la importancia del mandamiento de honrar a los padres de familia en una sociedad patriarcal como lo era la israelita. Por fortuna para él, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y conmovido fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad inmediatamente el traje mejor y ponéselo. Poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejar. Con la actitud del padre compasivo que tuvo con el hijo que llega nuevamente al hogar, hay 4 aspectos importantes de anotar. El mejor traje simboliza revestirse de una nueva personalidad. El anillo en la mano quiere decir el compromiso de volver a cumplir las órdenes del Padre. Las sandalias en los pies para caminar rectamente en los caminos del Señor. La fiesta porque todo acontecimiento importante a nivel familiar, social o religioso era celebrado con un banquete, el baile y la música. Aquí entra en escena el otro personaje de la historia. El hijo mayor estaba en el campo y al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó: que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Vemos cómo el padre de familia es el que toma nuevamente la iniciativa, esta vez para hablar con su hijo primogénito. Él contestó a su padre: hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecerte jamás una de tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora llega ese hijo tuyo. Vemos bien cómo se refiere a su hermano de sangre, y continúa: que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres, y tú le matas el ternero cebado. En la actitud o en los actos de estos dos hermanos, nuestro Señor Jesucristo quería hacer una comparación de los diferentes grupos de judíos de su época. Y es así como el hijo mayor está conformado por los fariseos y publicanos, que se consideraban justos porque cumplían todos los preceptos de la ley, dejando a un lado la compasión con los demás. El hijo menor son los publicanos y pecadores, a los cuales llamó el Mesías para heredar el reino de los cielos. En el verso 31, el padre le respondió: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Y en verdad tenía razón, ya que al haber repartido la herencia, a este hijo mayor le había correspondido la mejor parte. En el verso 32, el padre de familia justifica su actitud con las 2 mismas razones que dio antes de empezar la fiesta. Tu hermano que estaba muerto. Vemos bien cómo a este hijo menor lo ha integrado nuevamente al núcleo familiar. Y sigue diciendo: ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y con este último versículo terminamos esta parábola, que ha sido también llamada como el Evangelio de los Evangelios. Reciban por favor un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.